Todos son bienvenidos a este bendito lugar. Yo creo que estamos en el mejor lugar, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el mejor lugar y debemos estar con la mejor actitud. Eso es correcto, así que les saludamos, les abrazamos en Jesucristo. Siéntanse en casa, todos son más que bienvenidos. Son más que bienvenidos. Si alguien nos visita por primera vez, está en una gran familia. Somos la familia Centro Cristiano Mérida. Bendiciones. Shalom, la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Así que, familia, vamos hoy después de haber tenido un tiempo hermoso de alabanza. ¿Cuánto disfrutaron este tiempo? Yo creo que debemos disfrutar porque debemos gozarnos al alabar a Dios. Debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Bueno, después de ese tiempo, ahora entra un tiempo de palabra y vamos a platicar el tema hoy, la fe y la conducta. ¿Cuál es el tema de hoy? La fe y la conducta. Y vamos a aprender hoy que la conducta tiene que ver con la fe. Una persona que tiene una buena conducta es porque tiene una buena fe. Y la gente que tiene mala conducta es porque su fe no es buena, no es por otra cosa. Bueno, vamos a la palabra y dice por ahí la escritura en la primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 14 y 15 que dice así: esto te escribo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, habla de conducta, conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo estaba muy interesado, como el maestro de Timoteo, en la conducta de su discípulo. Y él estaba diciendo, yo quiero que te conduzcas de la manera correcta en la casa de Dios. Pero yo creo que la persona que tiene una conducta correcta, no solamente se conduce bien en la casa de Dios, se conduce bien en su casa, se conduce bien en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vaya. Manifiesta una conducta correcta. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, por cuanto sabía que ya había sido formado, ya había sido discipulado, pero yo he aprendido algo: para ser formados, primero hay que ser deformados. ¿Qué hay que hacer? Nadie puede ser formado a una vida espiritual si primero no es deformado. Tiene que ser deformado. La Biblia dice, si el grano del trigo no cae a tierra y muere, no trae vida. La vida está por dentro, no por fuera. Por eso cuando nos acercamos a Dios, nuestra vida debe tener cambios. ¿Qué debe ocurrir en nuestra vida? Cambios. Hay gente que tiene miedo al cambio. ¿Ok? Escucho que es muy común hoy la palabra, muy popular, sin miedo al éxito. Pero yo creo que hay gente que tiene miedo al cambio para lograr el éxito. Sin cambios no hay éxito. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos cambiar nuestra conducta. Debemos cambiar nuestra actitud hacia Dios en primer lugar. Debemos mejorar nuestra conducta hacia nuestra familia, hacia la iglesia, hacia la empresa donde trabajamos, la escuela donde se estudia, la colonia donde se vive, el fraccionamiento, como se llame. Pero no debemos tener miedo a los cambios. Dile al que está a tu lado, sin miedo a los cambios, dile por favor. No debe haber miedo a los cambios. Hay mucha gente que habla y dice, no sé qué me pasa, quisiera cambiar mi temperamento. Quisiera ya no ser la misma persona. Sé que por momentos soy una persona tóxica. Tal vez Jonás pudo pensar en esto. Jonás pudo haber dicho, me enojo por todo y también me enojo por nada. Era una persona, usted sabe cómo era Jonás. Jonás se enojaba aún de las decisiones de misericordia de Dios. Se enojaba de todo. Se enojaba porque Dios no destruyó, se enojó porque Dios no destruyó a una ciudad llamada Nínive. Se enojó en gran manera. Se enojaba hasta por las bendiciones, la gracia, la misericordia que el Señor estaba manifestando. Pero yo creo que cuando hablamos de fe,
La conducta debe ser transformada. ¿Cómo debe ser la conducta? Dígalo fuerte. Transformada. La conducta se transforma con la fe. Grítelo, por favor. No puede ser que una persona que tiene fe siga teniendo mala conducta. Y cuando hablamos de mala conducta, no solamente es el carácter, hablamos también de las decisiones, porque esa es parte de la conducta. Buenas decisiones o malas decisiones. Pero tiene mucho que ver la conducta. Y en este caso, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, para que si yo tardo. Y fíjese aquí también en alusión a Jesús, porque yo creo que Jesús viene por su iglesia, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? La segunda venida de Jesucristo. Y aquí directamente Jesús dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios y donde quiera que vayas. Porque hay personas que sienten, ¿no?, que se está tardando Jesús. Mira, no te desesperes, no te impacientes. El Señor viene por una iglesia reformada, restaurada, por una iglesia gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Y nos está dando la oportunidad, por eso continuamente nos está hablando. Yo creo que las verdaderas soluciones no se obtienen con recursos naturales. Las verdaderas soluciones no se van a encontrar con los recursos naturales, sino sobre todo con los recursos sobrenaturales, lo que está por encima de lo natural. Eso es lo que realmente impacta, eso es lo que realmente cambia la vida. Y yo creo que si nosotros miramos la vida de Timoteo, era una persona que estuvo muy cerca de Dios y de la gente que podía enseñarle. Yo creo que esto tenemos nosotros también que imitar, porque esto es por fe. Debemos relacionarnos con la gente que nos va a motivar a ser mejores personas. No gente que nos lastima o que nos desanima. No debemos relacionarnos o rodearnos de ese tipo de personas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si dirá alguien, pues si en mi casa está el problema, bueno, tienes que tolerar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que aprender a tolerar, pero yo creo que necesitamos atender a esto. Dios está creando por medio de la fe un mundo que está fuera de la incredulidad. Por medio de la fe, Dios nos transporta a un mundo de certeza, en donde lo absurdo se convierte en algo real, donde los cambios que en otro tiempo parecían imposibles, cerca de Dios todo es posible, porque todo va contra los sentidos humanos. Dios no aplaude la conducta humana. De hecho, realmente, yo creo que cuando nos acercamos a Dios, debemos entender que nuestras decisiones nos meten en problemas porque no son buenas. Aprendemos a tomar decisiones cuando nos llenamos de Dios, cuando nos dejamos guiar por Dios. ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? Levante su mano y diga, yo sí quiero. Dígalo fuerte. Ahora, hablando de fe, pues tienen que surgir tres preguntas. La primera es, ¿qué es la fe? La segunda, ¿cómo obtenemos la fe? ¿Qué es la fe? ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo la obtenemos? Y también, bueno, si la obtenemos, también tenemos que analizarlo. Vamos a ver cómo se debilita la fe. Lo primero, ¿qué es la fe? La Biblia dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? Convicción de lo que no se ve. La fe es certeza y convicción. Diga certeza y convicción. Certeza y convicción. Entonces realmente es la certeza de lo que se espera. ¿Cuántos están esperando algo de Dios? A ver, levante su mano, diga, yo estoy esperando en Dios. Dígalo fuerte. Ok, porque entonces sí te conviene y sí necesitas fe, porque la gente que no está esperando nada no necesita fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, de lo que anhela, de lo que desea. Convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Ahora, ¿cómo obtenemos la fe?
Solamente existen tres formas para obtener la fe. La fe, en primer lugar, viene por oír la verdad. ¿Por qué? Ese es lo primero que produce fe en el corazón. Mucha gente piensa que tiene fe, pero no está oyendo la verdad. Yo creo que la verdad nos hace libres, ¿verdad que sí? Entonces usted tiene que atreverse a oír como los sabios. Usted tiene que oír la verdad. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 10:17? Es pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Ok, esa es la primera forma. La segunda forma, la fe viene por estudiar, oír en primer lugar. Segundo lugar, por estudiar la verdad. Usted tiene que llenarse de la verdad. Usted tiene que estudiar la palabra todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días debemos estudiar la palabra. Mire, la gente que se llena de la verdad difícilmente sea engañada. ¿Quiénes son los engañados? Aquellas personas que no se llenan de la verdad. ¿Sabes cómo actúa Satanás? Satanás tira una mentira. Y cuando la persona compra esa mentira cuando le damos cabida en el corazón, produce algo que se llama engaño. ¿Cómo se llama? Engaño. Un engañado más. ¿Quién es el engañado? Aquel que no se está llenando de la verdad está propenso a la mentira. Por eso usted y yo tenemos que estudiar la palabra. ¿Cuándo? No lo escuché. ¿Se acuerda que dice Josué 1:8? Nunca, pero nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, diga de día y de noche, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, este es el resultado, vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La gente que se llena de la verdad es la gente que no es engañada con facilidad. Y también es la gente que se equivoca menos. ¿Cuántos se quieren equivocar menos? Hay gente que dice, no sé qué me pasa. Yo cometí este error ayer y hoy este. ¿Sabes qué hace falta? Hace falta que estudies la verdad. Entonces, la fe viene por el oír, por estudiar y número 3, por vivir la verdad. ¿Por qué? Por practicar la verdad. Cuando tomamos la verdad de Dios y la aplicamos en nuestra vida, esa aplicación a nuestra vida nos lleva a un panorama de libertad. Diga gloria a Dios. Porque nosotros nacimos para ser libres. Diga, yo nací para ser libre. Dígalo fuerte. Y solamente la palabra de Dios, el consejo de Dios, es lo que nos puede mantener en esa libertad. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cómo tenemos esa fe? La fe, no hay otro recurso, otro medio, sino oír, estudiar y vivir. Diga fuerte, oír, estudiar y vivir. Otra vez y más fuerte. Si usted quiere llenarse de fe, oiga la palabra como los sabios. Oiga la palabra. Estudie la palabra y viva la palabra. Hágalo. Hágalo y usted va a ser una persona de fe. ¿Una persona de qué? Ahora, pero si no tengo tiempo para congregarme, pues tampoco voy a tener tiempo para oír la palabra, no tengo tiempo para estudiar. Y si no tengo tiempo para oír ni para estudiar, pues ¿cómo la voy a vivir si la desconozco? Mire, le motivo a estudiar la Biblia. En la Biblia hay más de 365 promesas, una para cada día durante el año. 2 días a la semana que no estudies la palabra son 2 promesas que tú no vas a conocer. 2 promesas que vas a desconocer. Y por eso mucha gente vive extraviada. Ok, entonces, ¿cómo lo obtenemos? También la tercera pregunta sería, ¿cómo se debilita la fe? La fe se debilita por 3 cosas: el temor, la duda y la impaciencia. Temor, duda e impaciencia. Dígalo fuerte. Cuando una persona tiene miedo, tiene fe, hay fe en su corazón, pero esa fe tiene obstáculos. Lo primero es el miedo, el temor, la duda y la impaciencia.
Y pues hay un pasaje clásico en la Escritura, cuando Pedro, el apóstol, a lo lejos vieron que Jesús caminaba sobre las aguas, él no sabía, y pensaron que era un fantasma y empezaron a gritar de miedo. Y en el miedo Jesús le dijo, tengan ánimo. Cuando hay gente que tiene miedo, necesita lo que se llama ánimo. ¿Qué se necesita? ¿No lo escuché? Ánimo. Si tú mismo tienes miedo, tienes que buscar que alguien te anime, que alguien te motive. Jesús le dijo, no tengan miedo, yo soy, tengan ánimo. Y Pedro dice, si eres tú, ven, manda que yo vaya caminando a ti sobre las aguas. Y dice la Biblia que Pedro empezó a caminar sobre las aguas y caminó sobre ellas. Pero llega un momento que deja de ver a Jesús y se empieza a hundir. Porque tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Tuvo miedo. Y se empieza a hundir. Y Jesús, cuando él clama, Jesús lo rescata y le dice, ¿por qué dudaste? Pedro entró en temor y Jesús descubre que su temor lo llevó a algo que se llama duda. ¿Cómo se llama? ¿Por qué dudaste? Y le dijo una palabra que tenemos que analizarlo. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Cómo estaba la fe de Pedro? Era poca, sí tenía, pero estaba escasa. Es posible que alguien, su fe, no haya influenciado su conducta, porque aunque tiene fe, pero la tiene pequeña. Es poca la fe. Y nosotros tenemos que trabajar con ello. Yo creo que si nos quejamos de nuestra conducta, a veces nosotros mismos nos quejamos, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser una persona conflictiva. ¿Qué hago? Creo que necesito un psicólogo. ¿Usted ha escuchado esto? Tú no necesitas psicólogo. ¿Sabes qué necesitas? Necesitas algo que se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. Fe, invierte tiempo para nutrir tu fe a través de oír, estudiar y vivir. Diga fuerte, oír, estudiar y vivir. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es como un buffet. Cada uno se sirve lo que quiera. Esa es la vida cristiana. Hay personas que en poco tiempo desarrollan rápido. Se nutrieron, se edificaron, se fortalecieron. Hay personas que pasan los años y no crecen en la fe. ¿Por qué? Ni oyen, ni estudian y tampoco lo viven. Cuando Pedro escuchó hombre de poca fe, sin duda que ese fue un reto para su vida. Y dijo, entonces Jesús dice que me hundí por mi poca fe, entonces ya no quiero hundirme nuevamente. ¿Y qué necesitó Pedro? Trabajar con su fe. ¿Sabías que la fe es un elemento indispensable para el crecimiento espiritual? ¿Cuántos sabían esto? La fe, repito otra vez, es un elemento indispensable. Diga elemento indispensable para el crecimiento espiritual. Nadie, pero en absoluto, puede crecer si no es por la fe. Porque la fe es lo que nos conecta con Dios. La fe nos conecta, por la fe nos acercamos a Dios. Es por la fe. Sin la fe, muchas cosas no tenían sentido. Si no hay fe, hay cosas que no funcionarían. Incluso cuando Jesús le dijo, ven, le dijo a Pedro, Pedro caminó sobre las aguas porque tenía, aunque corta, pero tenía fe. Se puso a caminar sobre las aguas. Lo hizo. Pero sí es importante que tú y yo analicemos el crecimiento de nuestra fe para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. La vida espiritual no crece porque tú tengas mucho conocimiento, porque te desesperes por tener conocimientos. Quiero conocer y quiero conocer. Tu vida va a crecer cuando crece tu fe. ¿Cuando crece qué?
Mira que dice la escritura, los discípulos tenían una petición especial delante de Jesús. En Lucas capítulo 17, versículo 5, en la versión NTV, le dicen esto a Jesús. Dice ahí la escritura, los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo qué. ¿Cómo dice? ¿No lo tenemos? Lucas 17, 5 en la NTV dice, los apóstoles le dijeron, muéstranos cómo ¿aumentar qué? ¿Cuál era su deseo de ellos? ¿Qué? Aumentar. ¿Cuántos quieren aumentar su fe? Levante su mano, diga, yo sí quiero, dígalo fuerte. ¿Cómo va a aumentar su fe? Oír, estudiar y vivir. Dígalo fuerte. Así se aumenta la fe. Le estaba preguntando a Jesús, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. No puede ser que pase 5 años y mi fe siga del mismo tamaño. Nosotros, como seres humanos, nunca debemos dejar de crecer. Nunca, diga nunca. Cuando ya no podemos crecer en estatura, por ejemplo, yo ya no puedo crecer más de los 1,90 que tengo de estatura. ¿De qué se ríe? Ya no puedo crecer más. Ya no podemos crecer más en estatura. Algunos no, pero algunos chamacos que están. Y hay otros no, hombre. Después de tiempo de no ver a algunos, y qué grandotes. Y están creciendo. Pero aún llega un límite, 20, 22 años, ahí quedaron. Y luego, ay, me voy a frustrar porque no voy a seguir creciendo. Permíteme, tienes que crecer en gracia. Tienes que crecer en sabiduría. Tenemos que crecer, tenemos que seguir creciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir creciendo. Usted dirá, pastor, yo lo único que estoy creciendo pues de los lados. No, deja de crecer ahí. Oiga, usted tiene que cuidar su salud. ¿Qué tiene que hacer con su salud? No lo escuché. Cuidarla, porque hay gente que, yo les digo a algunos, si así como comes orarás, porque, párale. Ahora, lo que sí tienes que hacer, no aumentar de peso, sino aumentar tu fe. Es más importante aumentar la fe que el peso, dígalo fuerte. Es más importante. Entonces, los discípulos estaban muy deseosos de aumentar algo. Tal vez tú quieras aumentar tu economía. Yo quiero un aumento de sueldo. Yo quiero esto, yo quiero. Y hay gente que cuando, ¿qué quieres que te haga? Como le dijeron a aquel Bartimeo, el ciego, ¿qué quieres que te haga? Hay gente que pide, no, pues yo quiero tener más dinero, quiero ganar más, quiero un aumento de sueldo para el 22. Creo que lo más sabio no es pedir un aumento de sueldo, sino pedirle a Dios lo que hicieron aquellos. Señor, aumentanos, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. ¿Cuántos quieren aumentar su fe? Diga, yo sí quiero, dígalo fuerte. ¿Por qué dijeron esto? Fíjese, yo creo que el cabecilla de todo esto era Pedro, porque momentos antes le dijeron, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y no fue la única vez que le dijeron. Entonces llegó un momento que dice, no, ya estoy incómodo, yo no quiero ser de poca fe, yo quiero aumentar mi fe. Quiero hacerlo. Quiero aumentar la fe. Y cuando hablamos de fe, yo creo que el capítulo estelar de toda la Biblia en cuanto a hablar de la fe es el capítulo 11 de Hebreos. Ahí habla de los héroes y las heroínas de la fe, hombres y mujeres. Ahí hablan de gente que hizo cosas impresionantes, tomó decisiones impactantes. Gente que no solamente influenciaron a gente de su tiempo, sino esa influencia llega hasta el tiempo actual. Las decisiones que pudieron tomar, lo que hicieron de una manera correcta. Y empieza ese capítulo 11 de Hebreos, los primeros 2 versículos tan deliciosos. Mire que dice ahí, vamos a mirarlos. Hebreos 11, 1 y 2, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Versículo 2, mire, aquí está donde nos vamos a detener un poco. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron ¿qué?
Diga buen testimonio. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Sin la fe nadie alcanza un buen testimonio. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no te aplicas ese conocimiento, si no lo vives continuamente, no vamos a tener el buen testimonio. O sea que aquí estaba establecido que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y luego se habla de Moisés, de Abraham, de tantos hombres y mujeres. Pero por ella es un ingrediente indispensable la fe para alcanzar buen testimonio. La gente que no tiene fe, por lo general, tiene mal testimonio. ¿Qué tiene? Sin la fe, no hubieran alcanzado el buen testimonio, no lo hubieran logrado. La fe nos hace más fuertes, nos hace más firmes. Por la fe podemos vencer tentaciones. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Por la fe podemos vencer tentaciones, podemos vencer vicios, podemos librarnos de mentiras, del mal humor, de fraudes, de rencores. Hace un tiempo, un papá decía, ¿por qué mi hijo cayó? Si estaba bien. ¿Por qué cayó? Porque le faltó la fe. ¿Qué le faltó? Pues la fe. Podemos decir, no, lo que pasa es que sus malas amistades, puede ser que tenga malas amistades, pero si tiene fe, la fe lo convierte en una influencia, no en un influenciado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La persona que tiene fe no se deja influenciar porque tiene lo que se llama convicción. ¿Cómo se llama? Tiene convicción de lo que vive, tiene convicción de lo que hace. Entonces la persona ya no es influenciado, sino es influenciador. Como dice la Escritura, conviertas ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dice una mujer, es que mi esposo falló, adulteró, porque una mala mujer, no fue una mala mujer, fue falta de fe. ¿Qué le faltó? Fe. Lo que le faltó fue fe, porque fe tiene que ver con fidelidad. Cuando una persona tiene fe, le pueden proponer lo peor, pero siempre decide lo mejor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahí en el trabajo te pueden ofrecer hacer un fraude, un chanchullo, o sea, alguna cosa por ahí. Pero si tienes fe, no, yo no le entro a esto. ¿Sabes contar? Sí, no cuentes conmigo. Por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Y usted mira el capítulo 11, por la fe hicieron proezas, por la fe hicieron y por la fe, y por la fe, y por la fe. Por la fe. Por la fe, pero la fe tiene que ver con la conducta. Tiene que ver. Por eso es importante, si tú no quieres caer, por eso es la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire, póngase listo. Haga lo correcto. Hágalo sabio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 24, en la versión NTV dice así. Pero eso no significa que querramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos ¿de qué? De alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen. ¿Se mantienen qué? Viene una tentación. Viene una tentación. Usted se mantiene firme por su propia fe, no por la fe de otro. Usted y yo no debemos depender de la fe de papá, de mamá, de hijo, de nadie. Usted tiene que tener algo que se llama su propia fe. ¿Cómo se llama? ¿Sabe qué es su propia fe? Su propia relación con Dios. Esa es la propia fe. Una propia relación con Dios. ¿Qué es la propia fe? Dígalo fuerte. No lo escuché. Una propia relación con Dios. Una fe propia, no prestada. Propia. Una fe que se tiene que ir trabajando.
estudiando la palabra continuamente. Porque la fe nos hace estar firmes ante cualquier situación. La fe nos lleva a vivir en firmeza. Un ejemplo de los muchos que hay en Hebreos capítulo 11 es la que aparece del verso 24 al 26, refiriéndose a Moisés. Dice así en el verso 24 del capítulo 11 de Hebreos, dice así: por la fe, diga por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿De qué? Todo el pecado, todo el ley pasajero, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Todo lo hizo por la fe. Y tenemos que, si analizamos a fondo esta historia, Moisés, como el nieto de Faraón, porque el hijo era hijo adoptivo de la hija de Faraón, él estaba siendo preparado para ser el sucesor de Faraón, no cualquier cosa. No cualquier cosa. Pero él tenía fe. Si no hubiera tenido fe Moisés, ni siquiera estuviéramos hablando de él. Si Faraón hubiera cambiado su historia, no estuviéramos hablando de él. ¿Quién fuera Moisés? ¿Quién sabe? Nadie estuviera hablando de Moisés, pero en diferentes lugares, cuando se predica la palabra, es uno de los héroes de la fe. Porque la fe tiene que ver con la conducta. La fe y la conducta, dígalo fuerte. La fe transformó su conducta. Él dijo no, aprendió a decir no. Él se puso a pensar y decir, si hago esto, si me voy a los deleites temporales del pecado, ¿qué va a ser de mí luego? ¿Qué va a ser de mí? Si me alejo de Dios, hay otro que me odia y su intención es destruirme. Pero por la fe, diga por la fe las cosas cambian. Tuvo una conducta correcta y un carácter adecuado. Eso es lo que tuvo este hombre. Por la fe fue íntegro, por la fe fue fiel, la fe lo mantuvo firme. O sea, tuvo una conducta correcta. Por la fe no cayó en adulterio, por la fe no volvió a emborracharse, y podemos decir que por la fe. Pero alguien dice, no, volvió a emborracharse. ¿Qué le faltó? Fe. Le faltó fe. Volvió a fornicar. ¿Qué le faltó? Fe. Volvió a pelearse. ¿Qué le faltó? No es que lo ofendieron. No. Todo. Cuando tenemos fe, todo podemos superarlo. Todo podemos, ¿qué? Pero cuando no tenemos fe, todo nos supera. Por eso es importante, mis amados, es indispensable trabajar en la fe para tener un aumento de fe. ¿Cuánto necesitamos un aumento de fe? Levante su mano. Diga, yo sí lo necesito. Dígalo fuerte. Cuando aumentamos la fe, las cosas cambian. Cuando aumentamos la fe, Dios se posiciona en nuestra vida, en nuestro corazón. Él toma la autoridad de nuestro ser. Él se convierte en el Señor de nuestra vida, y esto es por medio de la fe. Así que Moisés pudo renunciar a su herencia. Moisés pudo renunciar a todas las cosas que, por supuesto, los deleites temporales del pecado, y hay que quedar claro en esto. No hay ningún pecado que sea feo. El pecado no es feo. El pecado, para que sea pecado y sea tentación, tiene que ser atractivo. ¿Cómo debe ser? Atractivo, por supuesto. Por ejemplo, a un hombre, para ser tentado por una mujer, pues no le van a hacer tentado con una mujer de 150 kilos, sin dientes, sin cabello. Tiene que ser una mujer atractiva.
Para que sea tentación tiene que ser atractivo. Para que sea tentación, un fraude, tiene que ser, vas a ganar esto y vas a tener, tiene que ser algo que se presente como atractivo. Aunque las consecuencias son nefastas. Pero no existe tentación que sea fea. Pero cuando tenemos fe, entonces esto podemos considerarlo como basura, como un día dijo Pablo, y lo que para mí era tentación era ganancia, ahora lo tengo por basura. ¿Por qué? Por basura. ¿Ok? Entonces es necesario que atendamos esto. La poca fe provoca caídas. ¿Qué provoca? ¿Usted quiere caer? Si quiere caer, pues no nutra su fe. Si quiere, congréguese cuando le dé las ganas. Cuando se sienta bien, a lo mejor cada 6 meses, usted puede hacerlo. Puede estudiar la Biblia, mire, puede estudiar la Biblia. Si usted quiere caer, prepárese para eso. Mire, no estudie la Biblia. No, ¿para qué estudiar la Biblia? Si quiere caer, si tiene espíritu de corcholata que siempre le gusta estar en la lona, ¿para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué poner en práctica la palabra? Pero si usted quiere ser una persona que trasciende, tiene que estar aumentando su fe continuamente. Usted va avanzando en edad, todos, en este 2022, todos hemos avanzado un año más. ¿Verá que sí? ¿Sí o no? De hecho, el 31 vamos a tener una preciosa acción de gracias. Diga gloria a Dios. ¿Ok? Y vamos a dar gracias a Dios. Va a ser una fiesta tremenda, viernes 31. Vamos a tener una acción de gracias poderosa. Vamos a alabar a Dios, vamos a dar gracias y vamos a tener una buena palabra. ¿Qué le parece? Entonces, pero si usted quiere aumentar su fe, si usted aumenta su fe, como se aumentan los años no le van a pesar. ¿Sabe cuándo pesan los años? Cuando solamente uno aumenta de años, pero nada más crece en eso. Pero si tú creces en fe, puedes llegar a los 65, 70 años y tus años no te van a pesar. Vas a estar continuamente alegre, agradecido, porque estás cumpliendo con el plan de Dios para tu vida. Entonces, la fe tiene el poder para levantar un buen testimonio. ¿Un qué? Un buen testimonio. ¿Cuántos quieren tener un mejor testimonio? A ver, levante su mano, diga yo si quiero, dígalo fuerte. Un mejor testimonio, un buen testimonio, un excelente testimonio. Entonces sirve para levantar y 2, para sostenerse en ese buen testimonio. Me bendice mucho. Iniciamos cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, sepas qué conducta debes tener, no solo en la casa de Dios, sino en cualquier lugar. Pero cómo debes conducirte en la casa de Dios. Le escribió a Timoteo. ¿Y cómo fue el encuentro de Pablo? ¿Cómo Pablo conoció a Timoteo? La Biblia nos enseña en el capítulo 16 de los Hechos cómo fue esto. Dice el capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice así: después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Y lo que sigue me bendice mucho. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Oiga, es tremendo esto, ¿por qué? Porque Pablo llega a cierto lugar y ahí el que sobresalía de todos los discípulos, porque no era el único, pero había alguien que era sobresaliente. Y ese hombre, ese muchacho se llamaba Timoteo. ¿Cómo se llamaba? Era sobresaliente, ¿por qué? Porque él había trabajado. Él entendió que la fe crece, se aumenta por el oír, por el mirar y por el vivir. La fe se aumenta de esta manera. Entonces él lo hizo. Y cuando Pablo llega por ahí como apóstol a mirar las obras, lo que Dios estaba haciendo, toda la gente daba buen testimonio de Timoteo.
Vamos a pensar que Pablo dijo, vamos a organizar el grupo de alabanza y vamos a organizar el equipo para maestro de jóvenes y casi toda la gente decía, ¿a quién proponen? A Timoteo. ¿Y por qué tanto Timoteo? Toda la gente daba buen testimonio. ¿Por qué? Porque tenía fe. ¿Qué tenía Timoteo? Fe. La fe se manifiesta en el testimonio. Timoteo, ahí dice que su padre era mundano, padre griego y mamá judía, creyente. ¿Había problemas en la casa? Claro, no todos estaban en el mismo sentir. Sin embargo, Timoteo dijo, ok, mi padre es griego, mi padre le gusta los placeres de la carne, los vicios, la violencia, le gusta eso. Pero yo no voy a imitar lo que hace mi padre. Yo quiero desarrollar mi fe. Yo tengo que trabajar, tengo que oír predicaciones. Y Timoteo en ese tiempo lo tenía más difícil porque hoy en día podemos escucharlo en las redes sociales. ¿Qué es un tema? Ahí están. Hay buenos maestros, hay gente que enseña súper bien, que edifican, que te llevan un mayor compromiso con Dios. Buenos. Él no tenía lo que tenemos hoy. No tenía los recursos. Hoy nosotros tenemos la Biblia impresa, tenemos la Biblia digital, tenemos la Biblia de diferentes formas. No tenía esos recursos. Sin embargo, él tenía un buen testimonio, y el buen testimonio es por medio de la fe. Por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos, está escrito. Es por la fe. Bueno sería que diga, por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos y los actuales. ¿Cuántos quieren alcanzar buen testimonio? Diga, yo sí quiero, dígalo fuerte. El buen testimonio habla de una buena conducta, y esa buena conducta es no por otra cosa, sino por una buena relación con Dios. ¿Una buena qué? Que es por la fe. No hay relación con Dios sin fe. Nadie puede decir, voy a buscar a Dios, pero no le creo. Voy a estudiar la palabra, pero tampoco la creo. Voy a alabar a Dios, pero tampoco creo que debo alabar a Dios. No hay fe. Sin fe no hay conexión. La fe nos transporta a un mundo de incredulidad, a un mundo de esperanza. La fe nos lleva a poder superar cualquier adversidad, porque al que cree ¿qué? Todo. ¿Qué es todo? Todo le es posible. Yo creo que necesitamos que la fe se manifieste en nosotros, en nuestra conducta, y podamos ser gente más amable. Usted y yo entendemos que por la fe nos convertimos en gente íntegra, en gente amable, en gente alegre. ¿Por la fe? ¿Por la qué? Por la fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esa fe que había en Timoteo, la gente daba testimonio de Timoteo. Y decían, Timoteo no vive en lo natural, vive en lo sobrenatural, porque le cree a Dios. Tiene una comunión con Dios. ¿Cuál hubiera sido la conducta de Timoteo si no hubiera tenido fe? Se pone a pensarlo. ¿O cuál hubiera sido la conducta de los héroes de la fe, de las heroínas de la fe del capítulo 11 de Hebreos, si ninguno de ellos hubiera tenido fe? ¿Qué hubiera pasado con Sara, que era estéril? ¿Qué hubiera pasado con Abraham? ¿Qué hubiera pasado con ellos? Si no tuvieran fe, es una realidad que fueran unos completos desconocidos para nosotros. Sin fe, la Biblia dice que es imposible agradar a Dios. ¿Es qué? No podemos agradar a Dios si no tenemos fe.
Si queremos agradar a Dios, entonces entendemos que la conducta, cambio de conducta tiene que ser, tenemos que enfocarla, tenemos que enlazarla con la fe. Tal vez tú digas, quiero portarme mejor, quiero que mi hijo se porte mejor, quiero que mi hija se porte, quiero que sea más amables, quiero que sean más responsables. Llévalos a la fe. Llévalos a la fe. Nadie va a cambiar porque le des unos garrotazos o porque le digas, eres un así, eres un por acá. Nadie va a cambiar. Nadie va a cambiar por eso. Sospecho que mi hijo, que mi hija están haciendo algo malo. Esas sospechas tienen que orar para que sea traído sus corazones. Y que aun cuando hayan hecho lo malo, por medio de la fe, se escriba una nueva historia. Diga gloria a Dios. Algo diferente. Deja de pensar que la gente va a cambiar porque la ofendas, porque la critiques, porque no va a cambiar nadie así. O por lo que la señales. Solamente la fe tiene el poder para transformar vidas, para transformar matrimonios, para transformar familias, para transformar iglesias, para transformar ciudades, estados y países. ¿Cuántos dicen amén? La fe y la conducta. Así que tenemos que recurrir a la fe para tener una mejor conducta, para ya no ser gente rencorosa, gente enojona. ¿Por qué la gente se enojona? Le falta fe. Le falta fe para poder perdonar, para poder superar, para poder vivir mejor. La fe y la conducta. No podemos decir que la persona va a cambiar si no es por medio de la fe. Sin Dios, con Dios todo es posible. Sin Dios todo ¿es qué? Imposible. Haga que sea posible las cosas. Haga que las cosas ocurran. Haga que las cosas sucedan. Hágalo. Lo que tú no has podido superar, nútrete en la fe. Oye, estudia y vive la verdad. Y después hablamos. Tu vida ya no será igual. Porque tu vida en las manos de Dios. Ocurren cosas maravillosas, ¿verdad que sí? ¿Cosas qué? Maravillosas. Si alguien falló, no lo tires no lo lances al infierno. Motívalo a la fe. Es que yo creo que nunca va a cambiar ella, que nunca va a cambiar él, ya no le tengo confianza. Deja que Dios trate con su vida y verás que todo se renueva, que todo en Cristo es transformado, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Él hace de lo imposible, hace cosas increíbles. ¿Cosas qué? Pero Él necesita el recurso de la fe en los corazones. ¿Qué le parece? La fe cambia todas las cosas. La fe. Una su fe con otras personas. Haga alianzas de fe. Fortalezcase en fe. Ore en unidad con gente que tiene fe. Y las cosas van a cambiar. ¿Verdad que sí? Todo va a cambiar. Pero hay que permitir que la fe transforme nuestra conducta. ¿Cuántos quieren mejorar su conducta? Levante la mano, diga, yo quiero mejorar mi conducta. Otra vez y más fuerte. Si tú lo crees, dale palmas a Dios. Va a ser posible. Y ahora póngase de pie, por favor. Deje que descanse la silla. Extienda su mano al cielo, por favor. Cierra tus ojitos. Piensa en la conducta. Piensa en tu conducta. No pienses en la mala conducta, en las malas acciones de los demás. Piensa en la tuya, por favor. Este es un momento importante. Cierra tus ojos. Por la fe, por la fe, por la fe, todo va a ser diferente.
Todo va a cambiar por la fe. Empezando con tu conducta, con tu carácter, con tus sentimientos que no son buenos. Hoy dile: Señor, yo quiero que me enseñes cómo aumentar mi fe. Dile a Dios: enséñame cómo aumentar mi fe. Enséñame, Dios, cómo poder oír la palabra de Dios, oír tu palabra, Dios. Cómo estudiar tu palabra y cómo vivir tu palabra. Yo quiero prepararme para aumentar mi fe. Yo quiero terminar este 2021 no como una persona de poca fe, no como una persona de poco compromiso. Quiero aumentar mi fe. Quiero vivir, Señor mío, vivir la verdad, estudiándola u oyéndola. Quiero vivir esa verdad tuya. Padre, te necesito. Dile a Dios: abre tu boca, abre tu corazón y dile: Señor, gracias, porque esto no solamente trae solución a mi vida, sino a mi familia también. Porque por la fe uno se mantiene firme, y los que caen es porque no tuvieron fe. Pero yo te ruego, Señor, que levantes mi vida, levantes mi casa. Pídele a Dios, por favor. Dile: Dios, aún te pido que renueves mi fe, que aumentes mi fe, que me ayudes a vivir algo nuevo. Padre, y en esta noche yo quiero rogarte por aquellos que tienen algún problema en el corazón, por aquellos que viven con temores, con dudas. Quiero orar por aquellos que han tenido obstáculos para avanzar en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego que abras nuevos caminos, que traigas esperanzas para aquel que sentía que ya se estaban perdiendo las esperanzas. Que hagas algo nuevo, que tú vengas a transformar la fe para transformar mi conducta y la conducta de los demás, mi Dios, para que tú levantes una generación de gente fiel, de gente íntegra, de gente honesta, de gente amable, de gente no contenciosa, no iracunda. Padre bendito, qué bueno eres. Dale gracias a Dios y dile: Dios, gracias por amarnos tanto. Hoy recibo tu palabra, bendito Dios, y te doy gracias porque así como de Timoteo dieron buen testimonio, yo quiero que den testimonio bueno de mí. No, yo quiero dar testimonio de mí, que la gente hable lo que mira en mí. Dile a Dios: que mi familia diga, que mi familia hable. Padre bendito, gracias te doy. En el nombre de Jesús, levante esas manos al cielo y adora al Rey, adora a Dios. Él está aquí. Adora al Señor con todo tu ser. Él está aquí. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere fortalecerse. Si tienes algo en tu corazón, si tienes un resentimiento, si tienes algo que te afecta, entrégaselo a Dios. Atrévete. Fe, 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 fe. Por la fe, por la fe. Gracias. Sea trayendo sanidad en el alma, pero también en el cuerpo, Dios. Yo pongo delante de ti, Señor, todo aquello que ha traído aflicción a nuestra vida, todo aquello que ha traído rebeldía a nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Padre, te bendecimos. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, ahora yo sé que mi conducta tiene que ver con mi relación contigo, que mi conducta tiene que ver con la fe. Padre, muchas gracias te doy en el nombre de Jesús.
Dale gracias a Dios. Y levanta tu voz, aún por aquella persona de tu casa que sientes que está débil, por aquella persona que sientes que está siendo estorbada. Dile: Señor, por favor, atráelo a la fe, auméntale la fe, para que viva una vida de integridad, una vida de rectitud, Dios. Porque tú eres el Dios que hace milagros. No solamente los hizo, sino los sigue haciendo. Padre bendito, qué bueno eres. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Ahora levante su voz y cántele con todo su corazón al Rey. Él está aquí. Él está aquí para abrazarte, para bendecirte, para llenarte de su gracia, para llenarte de su amor. Padre, nos preparamos para finalizar este año 2021 en fuego e iniciar con gloria el 2022, Padre. Te damos gracias, Dios. Dale gracias a Dios, por favor. Dale gracias a Dios. Él está aquí. Él está aquí. Y merece ser adorado. Y merece ser exaltado. Y merece ser glorificado. Él está aquí.